En la vida necesitamos respeto, libertad. Hurtado y hurtado. Eso es lo correcto. Un estudio jurídico con soluciones en derecho administrativo, civil, de familia, comercial y accidentología vial. Contamos con una reconocida trayectoria en derecho urbanístico y propiedad horizontal. Además, somos especialistas en pericias de patología estructural y geotecnia. Sin temor ni miedo, viva el derecho. En Derecho, con Nelson Hurtado. Solo en CTX. Estamos en Derecho con el abogado Nelson Hurtado Obando a través de CTX Colombia. Quiero compartir hoy con todos los conciudadanos alguna reflexión o referencia al término que se ha puesto en boga en el medio nacional, que es la palabra prescripción. Para eso empiezo significando que desde el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, prescripción, por sus distintas acepciones o significados, es un término polisémico. Y una cosa es prescripción frente a los cánones de la religión, es precepto, o también frente a la estructura científica de la medicina. Prescripción es lo que nos recomienda o aconseja el médico que debemos tomar medicamentos y a determinadas horas. Y en derecho, prescripción, también el mismo término tiene una denotación dual que puede ser de ganar o perder, que derechos y acciones en favor o de perder o ganar derechos y acciones en contra de otros. Y llego a este punto porque ha sido de mucho aspaviento, de mucha alaraca, como de máxima exigencia tiránica, como de una exigencia ilegítima, el sonido de la frasecilla: señor Uribe, renuncia a la prescripción. Si ustedes no quieren que prescriba el proceso, ¿por qué no renuncian a la prescripción? Ahí sí, como diría nuestra vicepresidenta, de malas. Es más, por esa vía, hemos escuchado que sectores aún muy ilustrados del país le piden que pruebe su inocencia. Y esos dos ecos que se escuchan a mí personalmente me dan como la exacta medida de cuál ha sido nuestro descenso como colombianos desde lo moral, lo ético y desde el sentido mismo de lo que es ser persona, de lo que es ser humano y de lo que es el mismo humanismo y lo que es la civilidad y la civilización. Y entonces, en esa reflexión, debemos llegar a convocar, y pongo el ejemplo y el contraejemplo. He visto desfilar en mi vida profesional cientos de ciudadanos que llegan en procura de nuestros servicios profesionales para que le atendamos un proceso que en términos llanos y en el lenguaje claro, común y corriente de todos nosotros, llamamos dizque un proceso de posesión, que un poquito jurídicamente se denomina proceso de pertenencia y que en el fondo no es más que el acto que emite el juez, una sentencia donde reconoce que un ciudadano ha ganado el derecho real de dominio por haberlo adquirido por el modo originario de la prescripción, que no es más que la figura que extingue jurídicamente el derecho y las acciones
de quién era el verdadero propietario. Y entonces allí sí nos gusta mucho la prescripción. Mientras la prescripción me traiga a mi patrimonio el derecho real de dominio sobre una finca o sobre una casa o sobre un vehículo que aparece en los títulos escritura y registro de instrumentos públicos como de propiedad de otra persona. Ahí sí nos gusta la prescripción. ¿Cómo me la va a negar, señor juez? Pero no nos gusta la prescripción cuando es en beneficio del otro. Ese mismo fenómeno de la prescripción frente a la adquisición del derecho real de dominio sobre un inmueble o sobre un bien mueble es exactamente el mismo fenómeno desde el punto de vista jurídico que ocurre con la prescripción en materia penal. Y por eso me parece indolente, incivilizado, es que es aberrante pida que renuncie a la prescripción o que renuncie al principio de presunción de inocencia y que entonces pruebe su inocencia. Llegaríamos mucho más allá de la prehistoria de la humanidad, mucho más allá a un estado catastrófico, cataclísmico, porque entonces sería la imposición del poder bruto, del mero sentir, del mero deseo de vindicta y de venganza, como que si fuera el mayor aliciente en la comunidad humana. Pues justamente la prescripción, tanto en el campo civil como en el campo penal, no es más que el fenómeno jurídico o la institución jurídica que reconoce que el transcurso del tiempo elimina los derechos y también las acciones. En el Estado democrático y como una gran conquista del derecho penal plasmada a través de toda su dogmática, del decurso en la historia del hombre que no ha sido fácil consolidarse como principios fundantes, se reconoce la prescripción de la acción que tiene el Estado para perseguir, investigar y sancionar los delitos. Al ser humano no se le puede dejar trashumante, indefinidamente, que en su país o en su municipio o ande por el mundo errante, como si estuviera huyendo eternamente de la posibilidad de que un juez o que el Código Penal lo atrape. Es al Estado al que le corresponde evitar la prescripción. Es al Estado al que le corresponde romper y hacer añicos el principio de presunción de inocencia. Esto es, le toca demostrar con absoluta certeza al Estado que un ciudadano ha cometido un delito y que por lo tanto es responsable y que por consecuencialmente debe sufrir una pena. Entonces, señores, la prescripción como el derecho no opera solo para un lado. Tenemos que aprender a ponernos en los zapatos del otro. Y aquí va mi otra reflexión. Yo pienso y lo he sentido y he tratado de vivirlo así en mi vida. Por fortuna nunca me ha ocurrido que una persona, un ciudadano, un ser humano, un prójimo equivocado acuda a mis servicios solicitándomelos para que lo asesore en la configuración de un hecho delictual o en la configuración de un hecho que puede ser civil que vaya a hacer daño. Y entonces allí decimos, allí está la respetabilidad. A uno como abogado con mayúscula lo han de llamar los conciudadanos para que pongamos toda nuestra capacidad en ayudar a solucionar sus litigios, sus dificultades, sus diferencias en familia, en lo civil, con el vecino, con cualquiera, dentro de ese marco de legitimidad, de legalidad y sobre todo de entender que debemos y siempre vamos a estar frente a otro que también tiene derechos y también tiene deberes. Así entonces, mis queridos
conciudadanos, por favor, serenemos la lengua, aquietemos el cerebro, pensemos antes de lanzar no solamente las estupideces que se oyen en los medios y en las redes, sino por favor de renunciar a ese acoso, a ese matoneo, a esa sed de venganza infinita como insaciable que se está apoderando de nosotros los colombianos. La prescripción sirve para A, pero también sirve para B. Son derechos que ha construido la humanidad, son conceptos, son instituciones que están dentro de nuestro diario vivir y que en cualquier momento ha de sernos útil. Termino con una frase que me enseñaba mi abuelo. Y decía mi abuelo: de enfermedad, de muerte, de prisión o de desgracia ninguna ajena ha de hacerse mofa, pues también tocarán tu puerta. CDX, la contundencia de los hechos.